orgullo, la soberbia y algunos otros aspectos negativos en la vida de un hombre también, el que fuera el primer rey para el pueblo de Israel, Saúl. No solo su decisión negativa que a lo mejor tomó, sino que después él cree que porque ha ganado algunas batallas anteriormente, pues todo lo puede seguir ganando de la misma forma, sin consultarle a Dios. Y por eso se siente muy sobrado, diría yo, muy grande o muy agrandado, y él cree que va a hacer lo mismo en cualquiera de las otras batallas. Al pueblo mismo de Israel le pasó algo semejante cuando pelea contra Jericó, y Dios les demuestra cómo pueden vencer la batalla. Pero como no todas las batallas a las que tenemos que enfrentarnos van a tener que pelearse de la misma manera, y no todas las batallas deben usarse, o no en todas las batallas debe usarse la misma estrategia, sino que en cada batalla Dios nos dará nuevas cosas para poder utilizar, las armas adecuadas para poder utilizar, estrategias adecuadas para poder vencer. A veces no tendremos que hacer nada, a veces tendremos que esperar en silencio la salvación de Jehová. A veces tendremos que cantar y alabar a Dios y cantar alabanzas de guerra e ir hacia adelante, cantando antes de la batalla, cantando mientras estamos en la batalla y cantando después de la batalla como acción de gracias delante de Dios por lo que Él es y hace en cada una de nuestras vidas. Pero en el caso de Saúl, Saúl determina, en lugar de pensar que todo el pueblo, que todos los valientes, que todos los guerreros deben ir a la batalla contra los filisteos. La palabra filisteo, se lo he dicho infinidad de veces, quiere decir envidia, y esto, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, tipifica un fruto de la carne, y esto lo que hace en nuestra vida es deteriorarnos o desviarnos del propósito perfecto de Dios para nosotros. Muchas veces la envidia, esto que vemos en otros, cosas que nosotros quisiéramos tener, que las anhelamos, pero las codiciamos además. No solo envidiamos, sino que codiciamos, queremos tenerlas y no nos importa cómo, hay que poseerlas porque el otro las tiene, yo también las debo de tener. Y sufro y me amargo la vida, me amargo la existencia, y no debería ser así. Entonces vemos cosas como esta, o encontraremos cosas como estas en esta porción de la Escritura. Son porciones interesantes, y me parece que si estas cosas podemos vencerlas, y cuando yo hablo en estos términos, no estoy queriendo decir que como pueblo de Dios tengamos ese problema, quiero darme a explicar adecuadamente, sino que pretendo pensar que muchas veces estas cosas pueden afectar al pueblo de Dios, y que en algún momento dado puede afectar nuestra vida, algo de esto también. Vea si no, vea el capítulo 13 del primer libro de Samuel, por favor. Mire lo que dice ahí. Lo tiene, ¿verdad? Versículo 1. Había ya reinado Saúl un año. Otras versiones dicen la edad de Saúl que tenía ahí, que Saúl reinó como 40 años, toda una generación aproximadamente. Y algunas versiones de la Escritura, y más bien los comentaristas dicen que el hebreo propiamente, el hebreo original, lo que dice no es que ya Saúl había reinado un año, sino que tenía por lo menos 32 años de edad en esa época este hombre, y había reinado ya 2 años sobre Israel, como sigue diciendo, ¿no? Solamente lo explico para que usted sepa lo que se dice, lo que dicen los que saben. Había ya reinado Saúl un año, dice esta versión, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, cuando ya tenía 2 años, recuerde que en el capítulo 11, un poquito atrás, había peleado contra los amonitas. Recuerde cómo había batallado, y recuerde cómo el Espíritu de Dios había venido sobre él y lo había movido a que actuara de una manera tremenda. En el capítulo 10 había sido proclamado para ser rey, y el pueblo había gritado: viva el rey. En el capítulo 10 y versículo 24, con gran alegría el pueblo gritó: viva el rey. Recuerde que el pueblo de Israel pidió a Samuel que le dieran un hombre como rey. No quisieron ya tener una teocracia sobre ellos, ya no quisieron que Jehová reinara sobre ellos, sino que quisieron tener a un hombre por rey, para que este hombre actuara no con teocracia, sino con una, valga la expresión, democracia, que se convierte en una solemne desgracia casi siempre todo esto, ¿no? Porque no dependemos de Dios. Entonces esta situación hizo que Dios permitiera, o Dios decretara que les iba a dar un hombre, y este hombre que se escogió fue Saúl. Pero Saúl tenía dificultades.
que batalló, peleó, ganó algunas batallas, en medio de todo no tenía una convicción plena de lo que Dios era para su vida y lo que él era delante de Dios. En el capítulo 11 habían ganado una batalla contra Naas, el rey de los de Amón o de los amonitas, y los habían destruido, tanto que Naas había dicho al pueblo de Israel que podía negociar con ellos para no destruirlos, siempre y cuando ellos se dejaran sacar uno de sus ojos, para que eso fuera afrenta para todo el pueblo de Israel y que fuera una vergüenza para todo el pueblo de Israel cuando lo vieran así con un parche, gracias, con un parche en el ojo o con tuertos, pues entonces dijeran: qué barbaridad, estos perdieron la batalla contra los hijos de Amón. Los hijos de Amón eran descendientes de Lot, y una de las relaciones que tuvo con sus hijas después que salieron de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que lo embriagaron y durmieron con él. Entonces una situación difícil, porque esa tribu, ese grupo de gente, los amonitas y los moabitas, eran considerados enemigos del pueblo de Israel. Y este hombre les había dicho: voy a aliarme con ustedes, no lo voy a destruir, pero déjense sacar un ojo. Entonces el pueblo lloró amargamente, el pueblo se lamentó porque no encontraron, aunque le dijeron a Naas: danos 7 días para buscar gente, a ver si todos podemos venir a pelear contra ti, te podemos hacer frente, y si no, pues ni modo, nos vamos a liar, vamos a humillarnos y nos vas a sacar el ojo, pues porque ni modo, no podemos hacer más. Sin embargo, cuando Saúl se dio cuenta, Saúl venía de cuidar siempre las yuntas de bueyes de su familia. ¿Por qué? Porque Saúl había seguido en el oficio de agricultor y no estaba pensando en lo que Dios había hecho en su vida y que el pueblo lo había declarado: viva el rey. No entendía todavía eso, para él no lo había podido digerir espiritualmente, como muchas veces nosotros no digerimos lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable, nos ha sacado del polvo y nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos derrama bendiciones abundantes sobre nuestra vida, la unción del Espíritu Santo reposa en nuestro corazón, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y no lo podemos entender muchas veces, simple y sencillamente porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que el diablo nos pescosee, estamos acostumbrados a que el diablo nos haga pedazos y nos zarandee como le da la gana. Y esas son cosas que no deberían ser. Sin embargo, así actuamos muchas veces porque no estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Saúl en aquella ocasión se encendió en ira, dice la Escritura. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y a veces el Espíritu de Dios puede hacernos que nos manifestemos de manera muy apacible, muy afable, pero a veces reaccionemos en forma como violenta en alguna medida, con ímpetu, con fuerza, con arrojo, con atrevimiento, con valentía. Y en esa ocasión así actuó Saúl, diciéndole al pueblo: el pueblo no encontraron anteriormente a un solo personaje que se uniera para ir a pelear contra Naas, el amonita. Sin embargo, cuando Saúl se dio cuenta de la situación que estaba afectando al pueblo, él tomó un par de bueyes de él y los despedazó y les dijo: así voy a hacer con todo su ganado si ustedes no se unen conmigo para ir a pelear como un solo hombre contra Naas, el amonita. Y entonces, ¿qué es lo que piensa usted que sucedió? ¿Que la gente se corrió o que la gente dijo: no hombre, así por las buenas todos vamos a ir a pelear? Porque tenían amor por las mismas cosas materiales. Y entonces fueron a pelear, se unieron y fueron a pelear contra Amón y los derrotaron de todas maneras. Ante esa situación, el pueblo dice que se unió. Todo el pueblo se unió para ir a pelear. Y a veces hay hipérboles ahí en la Escritura. Hipérbole es una figura retórica que me habla de una exageración. En medio de todo habla de que la mayor parte de la gente pudo ir a pelear y de esa manera pudieron alcanzar la victoria. Y como eso había sucedido, entonces debió Saúl entender y experimentar que todos somos útiles en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, que cada uno tenemos diferentes talentos a desarrollar o que desarrollar dentro del pueblo de Dios, y cada uno Dios lo ocupa con diferentes ministerios, y a cada uno Dios derrama dones espirituales para que podamos juntos unir nuestra fuerza y los talentos, dones y ministerios para realizar una obra gloriosa para la honra del Señor. Necesitamos actuar así, deberíamos actuar así, en unidad y en armonía, pero a veces no entendemos que las cosas tienen que ser así. Saúl, en este caso, en este capítulo 13, él toma una mala decisión, porque la mala decisión que toma, dicen la Escritura, acá lo vamos a leer en el versículo siguiente, en el versículo 2, que escogió personas para que estuvieran con él nada más. Y si esto fue
para que le sirvieran como guardaespaldas o como gente, su ejército élite, que iba a estar cuidándolo a él y protegiéndolo en todo tiempo y en todo lugar. Eran demasiados guardaespaldas. Era un error político, era una decisión mala la que estaba tomando. Es como cuando toman las decisiones los gobernantes sobre la faz de la tierra, y que, hombre, si pues lo cierto es que para qué invertir tanta cosa, tanto dinero en gente para que les pueda cuidar, pero así se invierte, ¿no? O así se malgasta el dinero. Pero este hombre, mire lo que dice el versículo 2, cómo escoge él a una serie de personajes. Si era para que lo cuidaran a él, eran demasiados hombres. Él debió haber confiado, él debió haberse refugiado no en 2000 personas, sino en la roca que es Jehová de los ejércitos. Él debió haber confiado en el Dios del universo, el que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91:1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él debió haber entendido que así como Dios los libró de los amonitas, ayudándoles a vencer a Naas y a todos los hijos de Amón, así podía derrotar a los filisteos si tan solo dependían de él. En esa roca me esconderé, dijo el cantautor, y cuando vengan las tempestades sobre mí, en esa roca, Jehová de los ejércitos, yo me esconderé. Pero mire lo que sucedió, versículo 2, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Otra versión dice cada uno a sus casas. La versión Reina Valera contemporánea, la última revisión de la Reina Valera, dice envió a cada uno a sus casas. Se fueron a su tienda de campaña, se fueron a su casa. Al resto del pueblo 3000 agarraron, 1000 con Jonatán y 2000 con él. Repito, si era para que lo cuidaran, eran muchos. Y si él confió y estaba muy sobrado, como dije anteriormente, y este era el ejército total con el que iba a batallar en contra de los filisteos, eran muy pocos. Y aunque Dios puede salvar con muchos o con pocos o con nadie, de todas maneras Dios puede hacerlo, porque para él nada es imposible. Contigo o sin ti, Dios hará el milagro. Aleluya. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si queremos ser usados por Él, nos va a usar. Si no queremos ser usados por Él, usará a otro. Y si nadie quiere ser usado por Él, Dios siempre tronará desde los cielos y hará su perfecta voluntad aquí sobre la faz de la tierra. Porque el cielo gobierna en todos los asuntos de la tierra. Pero en medio de todo, aunque esto es así, Saúl actuó como un hombre imprudente, como un hombre insensato, muy confiado en su fuerza, y despachó a todos los demás. Despachó al resto del pueblo y le dijo: no, señores, a ustedes no los necesito. Todos debemos servir. Ustedes no sirven para nada en esta ocasión, en otras palabras, ¿no? Usted no me funciona. Váyanse para su casa, tranquilos. Pero todos debemos servir. A veces por no servir o por no estar dispuestos a servir es que nos aburrimos de estar en la obra del Señor. Porque no hay nada nuevo, la misma historia, la misma rutina, otro domingo, y solo el domingo venimos. Y oiga, mire, y una señal de idolatría en el pueblo de Dios es que le damos al Señor solo un día a la semana de 7. Y Dios nos da los 7 días de la semana, cada uno de nosotros, para bendecirnos. Y nosotros le damos un día a la semana, y ese día se lo damos cortado y pedaciado, porque solo le damos un ratito del día domingo, pues. Y eso es señal de idolatría, cuando nos interesamos más en nuestras propias necesidades o en nuestra propia vida que en alabar y adorar el nombre de Jehová de los ejércitos, que es el que nos da la vida y vida en abundancia aquí sobre la faz de la tierra. Separados de Él nada podemos hacer, y sin Él no servimos para nada. Pero de todas maneras, pues así actuamos muchas veces. Y esta actitud de creer que con poquitos Él iba a poder vencer a cualquiera, pues eso era un error definitivamente, como dije ya, una afrenta para el mismo pueblo. Es que el pueblo se iba a resentir después, y cuando le tocara pedirles ayuda o colaboración, a lo mejor iban ellos a estar muy molestos y a decirle: pero rey, la vez pasada nos despachaste, dijiste que no nos necesitabas. Podían accionar así. Si usted no toma en cuenta a la gente, o si no tomamos en cuenta a veces a las personas se pueden resentir, ¿no? Y todos nos resentimos cuando no nos toman en cuenta, aunque decimos: no, yo no necesito de eso, pero desde el momento que lo decimos, estamos dañados en nuestro corazón, porque hubiéramos querido que nos nombraran, por lo menos, que nos estuvieran mencionando por lo menos nuestros nombres.
Pero a veces también tenemos que ser claros en esto. Amor no quita conocimiento, y aunque esto no tiene mucho que ver con el mensaje, pero vale la pena decirlo, porque a veces la gente quiere que se le tome en cuenta aun cuando su vida espiritual anda por los suelos. Y la gente quiere que lo vitoreen, que lo aplaudan, cuando su vida espiritual deja mucho que desear. Su testimonio no es integral, y su testimonio delante de los que le rodean es un testimonio completamente botado. Su imagen no está reflejando la gloria de Dios, y por esa razón la gente muchas veces no está dispuesta a creer lo que estamos diciendo nosotros, que nos paramos aquí en este púlpito. La gente nos conoce, la gente nos mira, la gente sabe. La gente tiene discernimiento, pero la gente muchas veces no es discernimiento lo que tiene, sino conocimiento previo de algunas X situaciones o conductas o comportamientos negativos que nosotros hemos tenido. Pues vea de Saúl lo que decía la gente cuando Saúl comienza a profetizar en una oportunidad. Saúl profetiza, y Saúl, pues olvídese, ahí en el capítulo 10 de este primer libro de Samuel habla de eso. Profetizó, y la gente decía: también el hijo de Cis se llamaba el papá de Saúl, entre los profetas. Dicen que hasta se hizo un proverbio en Israel, no necesariamente un proverbio de la Biblia, pero un dicho pues famoso en Israel, que decía: también Saúl entre los profetas, el gigantón aquel medio dundo entre los profetas, el que no es nada espiritual entre los profetas. A veces la gente, cuando alguien levanta palabra profética en la iglesia y no conocen la voz, abren los ojos para ver quién es, y cuando miran la cara de aquel que está profetizando o aquella persona que profetiza, dicen: aguanta, mira lo que está hablando, si allá afuera estaba chambreando. Eso está solamente por decirle algo, ¿no? Pero esas son las cosas que deberíamos nosotros tratar de mejorar, para que entonces nuestro testimonio sea mejor, y entonces cuando sirvamos en la obra del Señor no estorbemos, sino que vayamos hacia adelante con toda la demás parte del cuerpo de Cristo, para darle gloria, honra y alabanza al Dios del universo. Definitivamente tendría que ser así. Esto fue considerado por el pueblo como una afrenta política, definitivamente. A lo mejor después por eso la gente ni quiso ayudar, aunque vamos a ver un versículo ahí que dice que sí, la gente se dispuso a ayudar. Pero vea una cosa interesante que sucedió. Aquí, en este versículo 3, encontramos a Jonatán, el hijo de Saúl, ya al frente de un grupo de personas, ¿no? Tenía 1000 personas bajo su cargo ya ahí. Y él se dispone a ir a enfrentar a una guarnición de los filisteos, que estaban en un collado, en la colina, estaban ahí arriba. Y él se dispone a enfrentarlos. Jonatán era aventado definitivamente. El capítulo 14 habla también de cómo los enfrentó a los filisteos solamente con su paje de armas, que era su ayudante, y sin espada. Solamente había una espada, la de Jonatán. El paje de armas, que no dice ni su nombre, no llevaba espada, y aún así vencieron a los filisteos en el monte. Dice que escalaron por el peñasco, escalando, y allí los filisteos arriba, y ellos escalando estaban batallando, y el paje de armas, los que no podía matar Jonatán, los terminaba de matar, los remataba el paje de armas. Eso es interesantísimo, hermano. Eso tiene que haber sido un milagro. Eso, si la gente viera esta porción de la escritura, esto le digo que es un Oscar, es un bestseller. Esto es una cosa impresionante en cualquier sala, en cualquier pantalla gigante. ¿Por qué? Porque es algo impresionante, en verdad, lo que sucedió ahí. Tenía que ser un milagro. Eso era algo especial y espectacular que solo Dios lo puede hacer. Ahora, claro, Jonatán, solo la espada de Jonatán y de Saúl habían quedado, porque los filisteos habían llevado en cautiverio a todos los herreros del pueblo de Israel. Nadie podía elaborar instrumentos para la batalla, y si los hebreos querían usar armamento bélico, tenían que llevar las hoces, tenían que llevar sus arados, tenían que llevar sus aguijadas, que son los palitos con una puntita con las que pullan ahí a los bueyes para que puedan hacer el surco adecuadamente, guiando el arado, o en una carreta para que la puedan tirar de manera adecuada y en línea recta o en línea adecuada. Esas eran las armas con las que ellos contaban, y tenían que irlas a afilar
allá donde los filisteos y pagarles por afilarlas. Los filisteos los tenían oprimidos, los tenían completamente aplastados. No habían herreros. Hermanos, los herreros hacen falta en el pueblo de Dios muchas veces. No hay gente que construya, no hay gente que tenga ideas, no hay gente que tenga disciplina, no hay gente que tenga disposición, entrega al servicio para darle gloria al Señor. Nos cuesta encontrarlos. Nos cuesta, hay que orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos cuesta encontrar un pastor para que vaya a una filial. Pues hay un grupo por ahí que se puede levantar, pero no se levanta simplemente porque no hay quien lo pueda atender. Nos cuesta encontrar una persona que vaya a algún lugar aquí en la zona metropolitana, en la capital, para ir a atender un grupo de niños que deben recibir una clase de la Biblia, una clase, una enseñanza espiritual. Y para que puedan, ¿qué? Para que puedan ser ganados desde la niñez, y aun cuando fueren viejos no se aparten del camino del Señor. Nos cuesta encontrar una persona que abra su casa para poder tener un grupo de oración y alguien que vaya a atenderlo. Nos cuesta encontrarlo. Nos cuesta encontrar. Ahí estaban bromeando la vez pasada porque ahí en la esquina tienen un karaoke, ¿no? Y la gente estaba bromeando, y bromean, la gente así bromea pues. Estábamos en la reunión de matrimonios y entonces allá estaban allá berreando allá, olvídese, man. Era un relajo que tenían ahí. Eran las 12 de la noche, hermano, y allá estaban en el gran relajo. Ahí no les dice nada a nadie. La autoridad les vale pepina, felices, ellos mismos chupan con ellos ahí, les vale todo pues. Pero aquí usted no puede hacer una bulla porque entonces lo están molestando. Pero de todas maneras ahí estaban bien felices, ¿no? Y entonces dice alguien por ahí, hay que ver quiénes están, porque tal vez podemos contratar a alguien para que venga a cantar. Sí. Olvídese, berreando estaban ahí, haciendo un desorden. No dije perreando, berreando. Es otra cosa. Entonces la cuestión es esa, que no se encuentra gente para que pueda estar dispuesta a servir en algún ministerio de manera adecuada y con testimonio íntegro para la gloria de Dios, o por lo menos con la disposición de ir cambiando y que las cosas viejas le vayan dejando y que todas sean hechas nuevas. Y el diablo se mofa y el diablo se deleita viéndonos actuar de esa manera, peleándonos entre nosotros, discutiendo entre nosotros, sin disposición de servicio y de trabajo en la obra del Señor. Los herreros no existían y el pueblo estaba completamente aplastado. 2 espadas contra miles de filisteos. 2 tenían espadas nada más. Era absurdo, ¿no? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y Dios te la ha dejado a ti para que puedas defenderte en la batalla espiritual a la que tienes que enfrentar. No es contra sangre ni carne que te enfrentas, es contra principados y potestades malignas que te tienes que enfrentar. Y en la batalla todo cristiano debe vencer por la fe. Y aunque te falten las fuerzas vitales, tú no estás solo, Dios está contigo como poderoso gigante. Oh iglesia, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Pues la verdad es que pareciera que, por lo que dije yo del capítulo 11 del primer libro de Samuel, pareciera que aquello que sucedió en aquel entonces no lo recordó Saúl de manera adecuada. Allá todo el pueblo colaboró, y allá todos estuvieron dispuestos como un solo hombre para ir a la batalla. El carácter de Saúl como que se estaba deteriorando debido al tiempo que había transcurrido, y que si en ese tiempo, desde acá para este momento que ya tuvieron pleito contra los filisteos, había habido un receso, un tiempo de paz o algo hermoso que Dios les había dado, parece que los tiempos de paz en nuestra vida muchas veces, en lugar de animarnos para buscar más el rostro de Dios, depender más de Dios, postrarnos en la presencia de Dios, alabar y adorar su nombre y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar preparados para cualquier otro momento de dificultad que se pudiera presentar, los tiempos de paz nos apartan de la comunión, nos hacen descansar en nuestros laureles, nos hacen pensar en la grandeza que hemos tenido porque Dios nos ha exaltado, y nos envanecemos y una serie de cosas, y el tiempo de paz deteriora nuestro carácter cristiano, nuestro carácter espiritual, y en lugar de que pasión nueva surja en nuestra vida, como que el apasionamiento se va decayendo, se va deteriorando. Y ya lo dije varias veces, lo decía en el culto anterior, cuando no hay pasión adecuada, cuando no nos apasionamos por la obra de Dios, hermanos, mire, si uno se apasiona por cosas, hombre, uno le regalan un volado. Yo tenía un compañero en el colegio hace como 70 años atrás que le gustaba armar carritos y armar avioncitos, pues.
Y yo lo miraba que en el Caribe Hobby Center compraba esos volados el muchacho, y los armaba y se apasionaba y tenía una colección y nos invitaba a su casa para que fuéramos a ver los aviones que había armado, los carritos. Y cuando uno lo quería tocar decía: no toques, no toques, me lo vas a arruinar, me lo vas a ensuciar, me lo vas a manchar. Y lo limpiaba y olvídese, era una cosa terrible. Le echaba, ¿verdad? El huelgo, dice la gente, le echaba el aliento, pues. Y entonces, así dice la gente, pues, yo para que entiendan, pues, porque así dice la gente, hombre. Entonces la cuestión es que se apasiona uno tiene ahí algún subvolado nuevo que le regala, y cuando le regalaban cosas a uno el 24, pues en la noche ahí uno estaba con el ojo abierto porque le habían dicho que Santa Claus iba a llegar a dejarle juguetes, y usted encontraba que su papá iba a meterle un volado ahí debajo de la cama. Es que es cierto que lo engañan a uno, vilmente lo engañan. Qué desgracia, vayan lo que anda creyendo uno, pues de todas maneras. La cosa es que allá les regalaban su bicicleta a uno, y ahí andaba uno al día siguiente cayéndose y todo raspado, pero uno quería aprender con rueditas, ¿vea? Yo todavía las uso con rueditas, ¿no? Pues, entonces una ruedita chiquitilla, y entonces allá y le quitaban las ruedas y uno haciendo el equilibrio y no podía, pero se apasionaba. Yo cuando uno ya se equilibraba, bien apasionado, mirá, sin manos, mirá, sin pies, mirá, sin dientes, de todo hacía uno, pues, bien feliz, uno bien contento. Y apasionado, uno tuvo su primer pelo en la barba, apasionado uno, ¿verdad? Y le decían: echate, untate sapuyulo, y allá uno unta, nada, cuando va a ser lampiño, será lampiño toda la vida, man. A no ser que se pinte alguna barba o se injerte algo ahí. Y así sucedía. Y después se enamora uno de alguien y tiene una subicha y un sucipote, y uno se apasiona. Y allá con el teléfono, y hoy con esta telefonía celular tan avanzada, la tecnología tan avanzada, olvídese, hermano, olvídese. Eso es impresionante. Se apasiona uno, y a uno le gusta ir a ciertos lugares y se apasiona. Vamos, y no, hombre, y no fregues, y hagámoslo. Bueno, apasionado. Así debería ser en la obra de Dios. Como te apasionaste al principio, como no querías dejar de venir cuando no había culto, ahí estabas a la puerta esperando que abrieran al día siguiente, y te quedabas apasionado. Pero ahora qué, pues ahora feliz uno que no abre. Mejor no abramos, hermano, mejor no hagamos. Mire, hermano, queremos hacer un ayuno, no, mejor no, hermano, mejor desayunemos. Sí, la cosa es así, porque no hay pasión, no hay entrega, no hay interés muchas veces. Le dije, tal vez no es el caso nuestro, y si no es el caso nuestro, alabado sea el nombre de Dios, hermano, que sirva para otros que a lo mejor oirán el mensaje en algún momento determinado. Pero si alguna de estas cosas nos afecta, porque decimos: no, hombre, si yo la estoy regando y yo entiendo que yo me he deteriorado, que ya no tengo la unción misma que tenía, ya no le pongo interés, ya no le pongo pasión, llego tarde, ya me vale, ya no puedo, ya no quiero. Entonces, hermanos, de alguna manera intentemos, porque mientras hay vida hay esperanza, y Dios te ha dado victoria, y Dios te ha dado bendición, y te ha dado salud, y te ha hecho así con ese cuerpo hermoso que tienes, hermano amado en el Señor. Vale la pena ponerlo a disposición del Cristo de la gloria. Un día el diablo nos utilizó y nos desgastamos en el mundo para el diablo y Satanás. Ahora vale la pena desgastarnos para Cristo, porque aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se renueva día con día en la presencia de Jehová de los ejércitos. Vale la pena honrar a Dios, vale la pena servir el nombre del Señor. Dios es todopoderoso y Él quiere bendecir a su pueblo de manera muy especial. Pero es lo que sucede aquí muchas veces. Aunque esta gente, Jonatán era atrevido para pelear las batallas, sin embargo, en medio de todo, solamente una golondrina, dice un dicho por ahí, no hace verano, hombre. Si todos tenemos que estar dispuestos a hacerlo. A su debido momento faltarán herreros, a su debido momento faltarán manos, a su debido momento falta gente que sirva en los diferentes ministerios. Sí, ministerios así muy fuertes, llamémoslo de alguna manera, muy estables, llamémosle, muy firmes, de alguna manera, digámoslo pues. Se han venido decayendo, se han venido deteriorando. ¿Por qué? Porque a veces falta pasión. Hacen broma los hermanos y me dicen: fíjese, hermano, que una hermana nos pidió permiso 2 semanas hace como 10 años para faltar, y desde esa fecha no ha vuelto a la iglesia. Sea que viva en el país o que viva fuera del país, pero eso es ridículo, hermano. Hermano, mire, solo deme 2 semanitas porque quiero arreglar una situación bien difícil que me ha llegado. Mire, solo voy a solventar mi problema, y ya verá que después con todo, mire, sí, yo con todo, pues. Pero con todo dejó de venir. 10 años.
hay pasión. Como dijo la hermana aquí ahorita, ayúdanos, Señor. Definitivamente, solo Dios nos puede ayudar. Jonatán era atrevido. Mire lo que dice el versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Siempre que hacemos una obra para Dios, el enemigo va a darse cuenta, pues, porque le estamos haciendo conmover o haciendo tambalear los cimientos del mismo infierno, o las potestades en las regiones celestes están siendo bombardeadas de manera tremenda. Entonces el enemigo se va a dar cuenta, ¿no? Mire, y lo oyeron los filisteos. Vale la pena que el enemigo se dé cuenta para que sepa contra quiénes se está enfrentando, que ustedes no son cualquier cinco yuca de mexicanos, sino que son los hijos del Dios Todopoderoso, los lavados con la sangre del Cordero, que ustedes son instrumentos útiles en las manos de Dios, que ustedes son el ejército de Dios que viene marchando. ¿Y a qué huelen los guerreros cuando vienen de batalla? A victoria, en el nombre de Jesús. Ahora, lo malo es llevarnos la de tipo. Lo malo es fanfarronear y ufanarnos. Yo soy lo máximo, soy la mera mengambrella. Mire lo que pasó con Saúl. E hizo Saúl, es como último domingo del año, ¿verdad? Por eso hay que pelarse un poquito, ¿verdad? E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país. Hermano, anduvo con el pito y el tambor diciendo: mi hijo, es hijo de papi, hijo de tigre, nace rayado. ¿Qué va a hacer? Mire pues, y andaba fanfarroneando, e hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos, tienen que darse cuenta los hebreos quién soy yo, quién es mi hijo. Respeten al mono, díganle, en lugar de Jonatán, díganle Johnny. Johnny Bravo. Mire, qué tremendo pues. Yo ni me acuerdo quería decir este hombre, pero mire pues, véalo allí, tocando trompeta, compartiendo. Somos los de Benjamín, Saúl y Jonatán, lo máximo en el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba queriendo decir, inventando. Hermanos, y la gloria será para Dios de todas maneras en todo lo que hagamos. Y el hecho que podamos vencer no quiere decir que somos nosotros los que tenemos que estar siendo felicitados. Si alguien nos felicita, pues amén, gloria a Dios, pues de todas maneras. Pero de todas formas, no es que nosotros tenemos que salir en caballito blanco y estar hinchando el pecho y diciendo: mira cómo soy, ¿verdad? Si yo soy pechugón, papá, ¿verdad? No fregues. No porque no soy pavo, pero me quieren cocinar para el 31, pues. Ya parece eso, pues. Los hebreos se dan cuenta, los filisteos se dan cuenta, todo el mundo se dio cuenta, porque Saúl, en lugar de quedarse callado y alabar a Dios y decirle al pueblo de Israel: Dios nos ha dado la victoria, motivé a mi hijo para que fuera con este grupo de 1000 personas a pelear contra la guarnición de los filisteos, y Dios nos ayudó. Y si eso estaba correcto, y si eso estaba dentro de la voluntad de Dios, que lo hicieran de esa manera. Pero no se mira que Saúl se haya puesto a orar, no se mira que Saúl le haya pedido a Dios dirección, no se mira que Saúl le haya dicho: Señor, vale la pena, subiremos contra los filisteos, iré yo contra ellos, pelearé contra ellos, me darás la victoria. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de esperar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así actuaban los siervos de Dios. Pero no se mira que lo haya hecho así. Sin embargo, sí se ve que estaba diciendo el montón de cosas para fanfarronear. Está bien testificar. Y mire, hermano, fíjese qué tremendo, qué paradoja esto. En el capítulo 10, cuando el tío le pregunta a Saúl qué es lo que sucedió cuando se encontró con el vidente o con el profeta Samuel, el versículo 14 del capítulo 10 del primer libro de Samuel dice así, mire, note esto: cuando se trató de su vida espiritual, del cambio que Dios había hecho en su vida, de la unción que Dios había derramado en su ser, mire cómo contestó. Versículo 14 del capítulo 10 del primero de Samuel, ¿lo tiene? Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel, al profeta. Entonces mire el tío, dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Me interesa saber qué palabras profirió
declaró el profeta sobre ti. Entonces mire el versículo 16. ¿Acaso no era el momento para contar todo lo que le había acontecido? Que se había encontrado con unos hombres que con salterio, una compañía de profetas que con salterio, arpa y tamboriles y tanta cosa profetizaban, y que él estuvo ahí también en medio de toda esa unción. ¿Acaso no era tiempo de contar todos los milagros y los prodigios que Dios había derramado sobre su vida? Claro que era el tiempo. Todo el capítulo 10 ahí antes del versículo 14 narra todo eso. Pero mire cómo contestó el versículo 16. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Pero mire, punto, más del asunto del reino, más de que fue proclamado rey, más de que lo ungieron con una redoma de aceite completita sobre su cabeza y sobre su cuerpo, de todo eso no declaró nada. Mire, más del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Nada. No era el momento para testificarle. Cuando usted se convierte a Cristo, no es un momento para declararle al mundo entero lo que ha sucedido en su vida. Y aunque su familia no comparta su misma fe o su misma creencia espiritual, llámele religiosa si quiere, pero usted no aguanta por llegar a casa para declarárselo, porque de alguna manera usted quiere dar a entender que algo ha sucedido en su vida. Pero no declaró nada, se hizo el tonto pues. No, de las burras me dijo, ya las habían encontrado. Pero del reino no le dijo nada. Y ahora que gana una batalla, ahora hace el gran relajo, hace la gran bulla. Hermanos, y las victorias que el Señor nos da son para que sigamos glorificando su nombre de todas maneras. Todo lo que Dios ha hecho en el 2012, en medio de las pruebas que hemos tenido y todas las victorias que nos ha dado, son para que el mundo conozca de la grandeza de nuestro Señor y Dios, pero para que nosotros nos postremos ante su presencia y podamos decir: Ebenezer ha sido piedra de ayuda, Jehová, para mí. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendito sea su nombre. Pero este hizo el gran escándalo. Nos la llevamos de tipos muchas veces, y por esa razón es que después las cosas no funcionan. Y es más, esto es querer hacer mofa. Y yo no le digo que no lo hemos declarado tantas veces, que hasta nos riamos del enemigo que nos quiso dañar y destruir, pero esto es pues querer menospreciar al mundo entero y decir: ustedes no sirven para nada. Y esto puede provocar, en lugar de que haya una reacción en donde la gente diga: hey, mejor imitemos a estos porque estos tienen victoria, eso puede ocasionar una actitud de revanchismo, de odio, de rencor, de molestia. De todas maneras, siempre que hagamos algo para Dios, el enemigo siempre va a resultar molesto, con ardor y dispuesto a deteriorarnos y a lanzar dardos de fuego al por mayor para ver cómo vamos a sucumbir ante esas situaciones. Porque fíjese lo que sucedió en el versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel, no solo oyeron que Saúl había atacado a través de Jonatán o de Jonatán la guarnición de los filisteos y que habían alcanzado victoria, sino que al mismo tiempo oyeron que Israel, el pueblo, se había hecho abominable a los filisteos. ¿Y cómo el pueblo iba a responder? Se iban a sentir mal, ¿no? Porque el que había ido a pelear era Jonatán con 1000 personas, y todos los demás los habían mandado a casa. No sirven, ustedes van a descansar, ustedes no tienen que estar acá, solo estos pueden ir a pelear. Y por esos 1000 que fueron, o 1001 que fueron, ahora todos tenían que pagar, porque todo Israel, todo el pueblo se hizo odioso ante los filisteos. Definitivamente que estos se pudieron haber sentido mal. No obstante, dice la escritura ahí en el final del versículo 4: y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Sin embargo, aunque esto allí lo dice así, y no podemos decir que la Biblia no tiene la razón, pero de todas maneras, vea esto que interesante. Muchos se unieron, pero estos, aunque se unieron para pelear con los filisteos, cuando vieron el ejército filisteo, cuando vieron las circunstancias, vieron no al Señor, su mirada no se posó en Jehová, que es el grande y todopoderoso, sino que se posó en el armamento bélico o de guerra que tenían los filisteos, y eso les ocasionó problemas. El miedo nos acobarda, el miedo nos hace cobardes, nos hace huir, y el pecado nos hace cobardes también.
Mire lo que sucedió, por favor. Versículo número 5. Era un ejército gigantesco. Jamás, seguramente, en todas las batallas filistea o los filisteos habían tenido un ejército tan gigantesco como en esta ocasión. Se unieron porque querían desarmar a Israel por todo lo que estaba haciendo el rey Saúl o les había hecho. Mire el versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Oiga, 30,000 carros, normalmente carros de hierro, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven, un ejército gigantesco para contrarrestar la provocación del rey Saúl sobre ellos. Si Saúl hubiera consultado a Dios, a lo mejor no hubiese cometido esa insensatez. Si Saúl hubiera consultado a Dios, esta fuera ahora que estuviéramos leyendo otra historia completamente diferente, pero de una batalla que Israel no perdió, sino que vencieron y siguieron venciendo y siguieron derrotando a Filistea y a cualquier otro ejército que se les puso enfrente. Pero vea lo que pasó ahí. Cuando los hombres de Israel, versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, la otra versión dice, la versión contemporánea de la Reina Valera dice en aprieto, porque el pueblo, de hecho ahí está entre paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas. Oiga eso, tremendo, ¿no? En fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Vea dónde se fue a meter el pueblo de Israel, a atrincherarse. Y esto no era la actitud normal que tenía el pueblo de Israel contra los filisteos, pues. Si aquí todavía no ha aparecido el paladín gigantesco, Goliat. Y después que aparece, ¿dónde seguían los hijos de Israel? Metidos, atrincherados, ahí en orificios, en huecos, para defenderse contra el ataque de los filisteos. Parece que se volvió una rutina esto, una costumbre, porque el pueblo tuvo miedo, se vio en estrecho, se sintieron en aprieto, porque vieron al pueblo numeroso como la arena del mar. No importa quién venga delante de ti. El salmista dijo allá en el Salmo 3, no temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí, porque Jehová es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Si yo clamo a Jehová con mi voz, Él me responde desde su santo monte. Aleluya. Entonces, aunque la tierra sea conmovida, aunque tiemble, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Dios no ha cambiado. Lo bueno del año 2012 y de siempre es que Dios sigue sentado en su trono alto y sublime. Aleluya, gloria a Dios. Lo malo será que nosotros no hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. No somos cualquier cosa, somos los campeones para la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué le digo eso? No para jactarnos, sino porque Dios le declara a usted, iglesia presente, más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces usted tiene que ser campeón. Si es más que vencedor, usted es campeón. Aleluya. Y como campeón debe tener características de campeones: consagración, condición o capacidad, confianza. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Todo con C, porque son campeones para la gloria de Dios. Entonces necesitamos ver eso, entenderlo así, verlo de otra manera. Lo feo de todo el 2012 y de siempre será que nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual, y por esa razón ni actuamos como campeones, ni tenemos características de campeones, ni vivimos en la victoria como Dios establece, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero lo bueno es que el Señor sigue a la diestra del Padre, Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros siempre. Aleluya. Y eso nos da bendición abundante a nuestra vida también. Entonces mire qué interesante esto. Estaban en aprieto. ¿Y dónde se fueron a esconder? En cuevas. Cuando estamos en aprietos, en lugar de buscar la gloria de Dios más fuertemente, más la comunión con Dios, más la respuesta de Dios, más leer la palabra, más congregarnos, nos metemos en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y esto actualicémoslo: nos refugiamos en el cuarto, ahí en nuestra habitación, nos deprimimos, nos envolvemos, nos embozamos, no nos queremos ni levantar. Ay, no.
el día está bien oscuro y el gran solazo que está pegando. Ay, hoy sí yo estoy decaído, hoy sí no quiero mover un dedo. Y a veces estamos cansados, pues. ¿Alguien se ha cansado alguna vez? Es natural, ¿verdad? ¿Alguien se ha sentido triste alguna vez? ¿Alguien alguna vez se ha deprimido? ¿Verdad que sí? Sí, eso es cosas que suceden, cosas que son normales, pero en esos momentos, ¿cómo podemos contrarrestar esa situación? Yendo a la presencia de Dios, refugiándonos en Cristo Jesús. Pero a veces vamos no a la roca, sino que al foso, al hoyo, a la cisterna, a la cueva. Y ahí nos vamos a sentir hasta sin visión, sin respiración, sin acción. Pero en la roca el Señor endereza nuestros pasos, nos da un cimiento sólido y pone en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y las cosas cambian. Tiene que cambiar. Algo diferente tiene que acontecer. Dios tiene que manifestarse. No porque sea obligación nada más. Él lo ha prometido de todas maneras. Pero nosotros tenemos que estar en el lugar correcto y en el tiempo adecuado, en el tiempo kairos de Dios, para recibir la unción fresca del Espíritu Santo a nuestra vida. Dios no ha cambiado, Él es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. El pueblo de Dios es el que ha cambiado, pero debe cambiar para bien y no para mal. A veces cambiamos para retroceder, pero si vamos a cambiar, vamos hacia adelante, a la conquista del galardón en el nombre de Cristo Jesús. En aprieto estaba el pueblo. Y oiga esto más, versículo 7. No solo que algunos se refugiaron, bueno, en última instancia estaban ahí, refugiados, escondidos, pero ahí. Pero otros, mire, y algunos de los hebreos, versículo 7, se fueron lo más lejos posible para defenderse o protegerse del enemigo. Y algunos de los hebreos pasaron, hay que irse para Australia, hay que irse para Suecia. Hermano, es la realidad, pues. No se puede de otra manera. Aquí no se puede vivir. Hay que irse a ver dónde se va uno, a Canadá. Y hermano, ¿será que el cambio geográfico nos va a bendecir exactamente solo porque cambiamos de geografía? No, es el corazón el que debe de cambiar. Si la geografía en última instancia, olvide, puede estar en el mejor lugar del mundo y su corazón está arruinado, siempre vamos a estar arruinados. Aunque vivamos en Finlandia, aunque vivamos en Canadá, pues hay 10 ciudades mejores sobre la faz de la tierra donde se puede vivir. 4 son de Alemania, 3 creo que son de Suiza. Dicen que Suiza es una de las mejores lugares donde se puede vivir, una de las ciudades bonitas. Una en Australia, una en Canadá. Qué interesante. Aquí en Chirilagua también podemos, creo yo. En algún lugar, pues. Dios tiene que hacer de nuestra nación algo bueno, hermano. Y pues nos proclamamos que nos llamamos El Salvador, pues así andamos inventando y ufanando. Somos El Salvador, llevamos el nombre, uno de los nombres de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nada, por demás. Y desde el momento que andamos hasta maldiciendo el mismo país, poniéndole nombres a las calles que no deberíamos ponerle, desde ahí la regamos, pues. Y entregando al país donde no debemos entregarlo, desde ahí estamos bien arruinados y bien hundidos, pues. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Romper esas maldiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos enfrentándonos a potestades, pues. Aquí hablemos así a calzón quitado, potestades malignas que usan vidas de personas que están en eminencia para poder arruinar a la misma nación. Dios nos guarde a nosotros mismos que estamos en alguna posición en el campo espiritual para tomar la decisión correcta, que Dios nos ayude a vivir una vida agradable a Él, de santidad en su presencia, para no cometer graves errores y dañar nuestra vida, nuestra familia y al mismo pueblo de Dios. Sino que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, como la ha tenido hasta este momento. Porque el hecho de que estemos aquí todavía para finalizar el 2012, esto solamente nos hace ver que Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Aleluya. Bueno es Dios, siempre fiel. Él puso un cántico nuevo en nuestro corazón. Bueno es Dios, siempre fiel.
Alabado sea su nombre. Y mire, hermano, ya casi para terminar, vea qué sucedió con esta gente. Versículo 7: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, todavía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Unos se fueron del lugar lo más lejos posible. Saúl se quedó, y el pueblo que estaba con él, mire cómo iba tras él temblando. Qué galán, que temblando de alegría, pues vea, no puedo parar de alabarte, Jesús. Qué bonito hubiera sido así, echándose su pasito, pasito tonto, alguna cosa pues. No, iban abatidos, iban emproblemados, estaban en aprietos, unos escondidos y estos temblando tras Saúl. Y Saúl picándosela de listo siempre, porque Saúl era gigante, pues 2 metros por lo menos medía el tipo. Y estos detrás de él temblando. No, hermano, eso está difícil. Desde ese momento, ¿qué fe podía haber? Desde ese momento, ¿qué acción valiente podía surgir? Desde ese momento, ¿qué arrojo iban a tener? ¿Qué aprestos iban a tener con el propósito de vencer al enemigo que se le pusiera enfrente? Y le salía enfrente el enemigo, los asustaba, pues un bu les hacían y estaban más que abatidos. Era lo más lógico. Y mire una cosa más. Y una cosa más terrible todavía de esto es que Saúl, en medio de la batalla y en medio de la aflicción, las aflicciones del justo pueden ocasionarle perturbación mental. Y lógico, las decisiones que vamos a tomar van a ser malas. Mire lo que sucedió. En el capítulo 10, en el versículo 8 quizá, sí, en el versículo 8, Samuel le había declarado a Saúl una palabra. No necesariamente que esto sucedió pues una semana después, esto que estamos viendo ahorita del capítulo 13, sino que este versículo que está ahí o era profético para un futuro pues poco más lejano del momento que estaban viviendo, o fue una palabra que Samuel, el profeta y sacerdote de Israel, le dio a Saúl, y que de la misma forma como le había declarado en aquella oportunidad, nuevamente le tuvo que declarar algo semejante para esa ocasión en esa batalla. Y aunque no se mira ahí de manera así minuciosa que se habló, por eso digo los dos aspectos, ¿no? Pero de todas maneras, o era profético en el sentido de que no te va a suceder ya mañana esto, pero de todas maneras, en el momento que te suceda, recuerda lo que te he declarado de parte de Jehová y espera. No te impacientes, espera. No vayas a atreverte a usurpar posiciones que no te corresponden, porque depende del corazón del hombre, hermano, para poder tomar una acción así. David y sus hombres en una ocasión tomaron del pan de la mesa de la proposición y no tuvieron ese mismo resultado de castigo que tuvo Saúl en esa ocasión. Pero el corazón del uno era diferente al corazón del otro, es la diferencia. Como la ofrenda en Génesis capítulo 4 que entregó Caín y Abel. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. A Abel primero, no tanto la ofrenda. Entonces, en otras palabras, a Dios le puede interesar el porcentaje que podamos dar. Como en una ocasión una mujer dio 2 blancas y dio menos que todos los demás, porque es la que dio menos. La viejita dio 2 moneditas a pura pena, 2 centavitos, vaya. Y todos los demás sacaron de sus carteras y de sus pisteras el montón de billetes y lo dieron. Pero a los que dieron el montón, Jesús, viendo aquella acción, vio el porcentaje de lo que ellos habían dado y se dio cuenta que aquellos, aunque dieron más, el porcentaje del monto total que poseían no era ni siquiera un porcentaje regular. En cambio, la mujer solo tenía 2 monedas y dio las 2 monedas. En otras palabras, la mujercita dio el 100% de sus pertenencias para la obra. Y Jesús vio eso y por eso la exaltó. Sin embargo, hay ocasiones donde, pues, como en ese caso, dice la Escritura en Génesis 4, que el Señor
vio con agrado a Abel, primero el corazón del hombre y luego la ofrenda que había dado, el corazón sincero, que a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín, siendo agricultor, dio, dice la Biblia, una ofrenda del fruto de la tierra. Y ya le he dicho yo algunas veces que ahí hay una cuestión teológica, sí, de acuerdo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, de acuerdo, y que algunos se interpretan que eso es lo único que tiene que decirse, porque por eso es que Dios aprobó la ofrenda de Abel, porque Abel dio un animalito, un corderito, un becerro, un animalito para el sacrificio, para el holocausto, y el otro llevó unas verduras y eso no servía, había que derramar sangre para que fuera acepto. Sí, de acuerdo que es teológico, y eso apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús Señor nuestro, definitivamente que sí. Pero a Abel y a su ofrenda, o a Caín y a su ofrenda, el corazón de cada uno vio, porque ellos, teniendo una X profesión, tuvieron que haber dado lo mejor de sus cosechas, lo mejor de su producción. Y dice la Biblia que Abel dio lo más gordo, lo más granado del ganado que él tenía, lo más cholotón. En cambio el otro dio una ofrenda. De todas maneras se va a quemar, hombre, y estos tomates podridos hay que se quemen, si hay Dios aguanta, de todas maneras se va a quemar. Dios mira el corazón y la intención y la actitud con la que podemos dar. Aquí en el culto anterior cantaban los hermanos paladines del reino: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Y definitivamente si yo doy, no es porque tengo, mas si tengo es porque doy. Eso así dice el canto, ¿no? Y entonces es interesante, ¿no? Y la Biblia declara muchas cosas semejantes. Necesitamos actuar de una manera diferente. Y este hombre, para terminar, Saúl, usurpó posiciones que no le correspondían. Le dije que en el capítulo 10, versículo 8 dice así, ya lo leyó, ¿verdad? Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Tenía que ser una acción que se generalizaba, me parece a mí, por lo menos es una opinión muy personal, en un momento determinado, porque el pueblo quería que Samuel, el profeta y sacerdote, estuviera con ellos, para orar con ellos, para bendecirlos, para enfrentarse al enemigo. Pero si no estaba, tenían mucho más miedo, mucho más temor y aflicción. Pero como no había llegado, entonces a Saúl se le ocurrió la brillante idea de tomar él la posición sacerdotal, la función sacerdotal. Ni la de rey podía practicar de manera adecuada o ejercer de manera adecuada, menos la del sacerdote, si no era ni espiritual ni convicción tenía. No debemos tocar a Dios con las manos sucias. No debemos ofrecer fuego extraño delante de Dios. Si no tienes una cobertura para hacer la obra, no deberías estarlo haciendo, porque no puede ser algo agradable a última hora. Y aunque todo es para la gloria de Dios, definitivamente, pues que hacemos, no, yo lo hago para el Señor, pero necesitas estar en comunión contigo mismo, con el prójimo y con el Señor por sobre todas las cosas. Y mire, hermano, vea esto, por favor. Versículo 7 y al versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Allá habla el capítulo 10, ¿verdad?, de eso. Y el pueblo se le desertaba, se iban, no viene, Samuelito no viene, qué barbaridad, no hay quien ore por nosotros. ¿Podían orar ellos? Seguramente que conocían al mismo Dios, seguramente que sí. ¿Pero por qué no actuar? Por lo menos en humillación delante de Dios y esperar al hombre que llegara. Esto Dios lo estaba permitiendo así para ver cuál iba a ser la actitud y el comportamiento de Saúl en ese momento. Dios tiene un gran sentido del humor, hermanos. Y a veces nos hace algún juego por ahí para ver cuál va a ser nuestro accionar. Y nosotros, ¿qué pensás? Nos pregunta, ¿qué pensás? ¿Se puede hacer esto? Y uno dice, Señor, y como a mí me preguntás, y yo, la reacción debería de ser, Señor, sí, podemos. ¿Por qué? Porque tú estarás siempre con nosotros para ayudarnos.
que ni lo vamos a hacer nosotros, tú lo harás por nosotros. Pero nosotros nos discutimos con Dios y peleamos y le renegamos y le pataleamos, y al final le decimos, si no lo vas a hacer vos, mejor ni nos digas que lo hagamos, porque nosotros no podemos. Y desde ahí la regamos, cero nos pone aplazados, tenés que cursar la materia otra vez, otro año más, 2013, otra vez la misma materia. Qué desgracia, qué triste. Y yo otra vez me tengo que inscribir ahí, porque aquí no es cuestión de que en tercera matrícula ya te aplazan del todo, aquí tenés que cursarla hasta que la pases. Bueno, ni modo, ya saqué mi solicitud para volverme a inscribir en la misma materia y hay que hacerlo. Pero vea por favor esto. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Versículo 9: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Muy fanfarrón, muy salsita, como dijo aquel, ¿verdad? Muy huevo en salsa, mire qué bonito. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, pues sí, ese es lo peor, ¿verdad? Que cuando hemos tomado la decisión, después de tomar la decisión, aparece la bendición. Ya ha pasado algunas veces, ¿verdad?, que tomamos la determinación y vamos a hacer el préstamo, y después que hicimos el préstamo ya tenemos todas, pero olvídese el puño de papeles que nos pidieron, gran aflicción y gran desorden, y de repente a la puerta de la casa nos llegan a dejar, mire, aquí le mandan porque esto que le debían desde hace 10 años sintieron venírselo a pagar, y usted dice qué bendición, pero ya hicimos el préstamo, ya el gran desorden que se había hecho. Hay gente que adopta niños y dice, hay que adoptarlo. Y de repente, después que lo ha adoptado, de repente viene la chorrera de hijos propios que el Señor les manda. No sé, que hay cosas extrañas, hay cosas que no se entienden, si no las entendemos. Y acá, mire, versículo 10: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl, ves que Saúl era campeón, hermano, pero no campeón en buena lid, sino que campeón de la verborrea y de, olvídese, era un tipo pero labioso, y un tipo que solo era pantalla, así como aquello, ay, siervo del Dios Altísimo, aleluya, me postro ante usted. Qué desgracia, hermano. Bueno, sigamos leyendo mejor. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, bien campante, a saludarle como chero, o sea, del ministerio sacerdotal. Ajá, papá, ¿qué pasó, Samuel? Mira, ya hice mis pininos aquí en el holocausto, ya lo dediqué a Jehová. Es que eso es lo que significa. Mira el versículo 11 pues. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, mire, otra vez, la misma historia del capítulo 15 también, cuando le echa la culpa siempre al pueblo. Porque vi que el pueblo se me desertaba. 1. Y número 2, la culpa es tuya. Y que tú no venías dentro del plazo señalado, sí llegó. Un poquito despuesito de que el 7º día se cumplió, pero sí llegó. Es que Dios no va a llegar tarde a la cita jamás. Pero en nuestro cronos Dios se tarda, en su kairos Dios está a tiempo siempre. Y vea, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. 3 cosas: el pueblo se me desertaba, tú no viniste a tiempo, la regaste, Samuel, es cosa tuya, levántate más temprano, venía a tiempo. Y número 3, los filisteos ahí están encima de nosotros ya, el gran ejército que tienen ahí. Entonces, ante esas condiciones, yo tuve que hacer el holocausto, porque de todas maneras yo también, y que no soy siervo de Dios, yo también, pues. Mire el versículo 12. Como eso sucedía, me dije a mí mismo, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Ahora descenderán los filisteos contra mí, ya ve, a Gilgal. Me dije a mí mismo, ahí está. Y yo he implorado el favor de Jehová. Si este tipo era campeón, hermano. No, yo he orado, Samuel, ¿cómo me venías a estar aquí diciendo qué has hecho? Y así me lo preguntás en forma medio brava. Cierto que sos el sacerdote, cierto que vos sos el juez para el pueblo de Israel, o has sido juez, pero la verdad que yo soy el rey, sigo siendo el rey, papá, ¿qué te pasa?
que canten los mariachis, sigo siendo el rey aquí y en donde sea. Y además yo imploré, mire qué espiritual, hermano, imploré el favor de Jehová. No actuamos así muchas veces nosotros diciéndole a la gente: hermano, ¿y por qué me está reclamando? Si yo he orado, yo he ayunado, yo imploré el favor de Jehová. Y vea que dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ay, Samuelito, no me vengas con ondas, porque yo he hecho lo correcto. Me esforcé, oré, ofrecí. Y mire cómo es la respuesta de Samuel. Si hubiera sido correcto, Samuel, que era el profeta de Dios, que jamás una palabra que él proclamó de parte de Dios fue dejada caer, o lo que él proclamó se cayó en tierra, pues todo lo que él dijo se cumplió, porque siempre provino de la presencia de Dios lo que él declaraba. Ahora mire lo que dice Samuel a Saúl, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Triste, ¿no? El resultado es triste, pero ¿de qué dependió el resultado? De una decisión inadecuada, incorrecta. Desde el momento se ufanó, dijo: estos 2000 me son suficientes, y la regó, falló, cometió un grave error. Y por último, queriendo tapar un hoyo, destapó otro montón, y al final su reino fue declarado no duradero por el profeta de Dios, Samuel. Tan solo porque hizo locamente, por no tener la paciencia adecuada para esperar el momento precioso y preciso de Dios, por usurpar posiciones que no le correspondían, y por mentir y ufanarse diciendo: si Dios estaba conmigo, y yo le pedí, yo imploré el favor y me forcé, y una serie de cosas más que no son válidas cuando vamos a hacer algo delante de Dios. Al que se exalta, Dios lo mira de lejos, pero al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Mi iglesia, adelante, y que Dios nos ayude en este nuevo año para poder vivir una vida mejor, para honrar a Dios por sobre todas las cosas. Padre, te damos las gracias y te bendecimos en esta hora por todo lo bueno que eres, y porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por tu pueblo fiel reunido acá en esta hora. Gracias por tu presencia manifestada. Gracias, Señor, porque siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos. Y oro, Señor, para que en el hueco de tu mano cada uno pueda ser colocado ahora y siempre, y tú te encargues de ministrarle y bendecirle de manera muy especial. Guárdale, ayúdale, Señor, acompáñale en todo momento, en todo lugar, y dale victoria siempre, en el nombre de Jesús. En tus manos encomendamos su vida, su familia, y oramos, Señor, para que este fin del año 2012 sea de gran provecho, y el nuevo año, si nos presta vida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o todo el tiempo que nos permita vivir en el 2013, Padre, que sea un año de victoria y bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesús, que podamos hacer lo que tú nos encomiendas, y podamos saber esperar en el tiempo kairos tuyo, para ser exaltados en el momento justo y preciso. Gracias, Señor, por tu pueblo. Responde las peticiones del corazón, ayúdales a cada uno a salir adelante, y permite que este año nuevo pues también nos sirva para poder compartir de tu palabra y ganar otras almas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, muchas gracias, amén y amén. Y Señor, queremos dar también